Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Ahora vamos a comenzar con el módulo 35 del paper 11, que se titula Valle Inclán, Luces de Bohemia. Este módulo va en relación a la generación del 98, pero por cuestiones técnicas va al final del paper 11. El objetivo de este módulo es hacer un repaso sobre la vida y la obra de Ramón del Valle Inclán, escritor perteneciente a la generación del 98 y al movimiento modernista, y centrarnos en su obra más importante, Luces de Bohemia, representante del esperpento, una técnica deformadora de la realidad que pretendía hacer una crítica de la sociedad del momento, la decadencia del sistema canovista y la monarquía de Alfonso XIII. Vamos a empezar con una breve biografía del autor. Ramón del Valle Inclán nació en octubre de 1866 y murió el 5 de enero de 1936 en un sanatorio de Santiago de Compostela. Se puede decir de él que es el mejor autor teatral del siglo XX en España. Se le considera parte de la corriente modernista y también perteneciente a la generación del 98. Desde muy joven sintió una gran pasión por la literatura, a la que consagraría toda su vida. Todo empezó con una conferencia de Zorrilla en la Universidad de Santiago de Compostela, a la que asistió el autor y en la que el escritor romántico causó tal impacto que quedó seducido por él y por la literatura. Después de su fallida carrera en Derecho y tras la muerte de su padre, Valle Inclán se marchó a Madrid a finales de 1890, donde tuvo la oportunidad de observar de cerca la política de la Restauración, las revueltas por parte de ambos bandos y también ingresar en las tertulias de los intelectuales de la época. Allí estuvo 2 años y es cuando configura gran parte de su personalidad, que cambiará con el tiempo. Curiosamente, Valle Inclán era carlista de joven, apoyaba al partido de Don Carlos y a la vuelta de la monarquía absoluta, pero su ideología fue cambiando hasta el punto que vemos en sus escritos, que en ocasiones rozarían el anarquismo. Pero en definitiva, la época más importante de Valle Inclán en lo que se refiere a su proyección literaria es su segunda etapa en Madrid, ya que allí conoció a personajes tan importantes como Pío Baroja, Jacinto Benavente o Alejandro Saba, al que veremos reflejado en su obra Luces de Bohemia. Solía frecuentar los cafés tertulia de la época, ambientes que también se reproducirán en sus obras, y es en estos cuando se va fraguando la mentalidad y el estilo literario que veremos después. 2 momentos clave de este momento son la amputación de su brazo izquierdo a causa de una discusión con un amigo en un café y su encuentro en Madrid con Rubén Darío, recién llegado a España y al que conoce en una tertulia literaria. Se volverían muy amigos. Este encuentro lo marcó tanto que Rubén Darío también aparecerá como uno de sus personajes en Luces de Bohemia, representando la vida modernista y bohemia de los escritores de la época. La vida de Valle Inclán, desde que se casó en 1907 con Josefina Blanco, actriz de profesión,
Estuvo repleta de viajes por Sudamérica, acompañando a su esposa en sus giras. En estos países pudo empaparse de los movimientos literarios y las tertulias de diferentes países. A su vuelta a España y a la vista de la irremediable Primera Guerra Mundial, Valle-Inclán decidió apoyar al bando de los aliados. Entrando de lleno en la vida política, ya no cesará de participar en la misma hasta el final de su vida. Fue un gran opositor de la dictadura de Primo de Rivera y apoyó abiertamente la creación de la Segunda República. Ahora vamos a hacer un breve recorrido por las obras y la estética de Valle-Inclán. Como ya hemos dicho, la mentalidad y el pensamiento político de Valle-Inclán sufrió un proceso de concienciación a lo largo de su vida, pasando de ser carlista a apoyar abiertamente la República. Por eso, en sus primeras obras, realizó una trilogía sobre las guerras carlistas que ofrecen una visión de España como una tierra feroz, en la que los hermanos se enfrentan en contra de sus propios hermanos. La primera obra teatral se llama Las Cruzadas de la Causa, escrita en 1908. Lleva por título un término religioso, cruzadas, las batallas en las que los cristianos se enfrentaban en tierra sagrada contra los moros. La segunda obra se llama El resplandor de la hoguera, de 1909. Se refiere este título a las tropas del ejército que acampaban aguardando la lucha del día siguiente en el campo de batalla junto a las hogueras. La última obra se llama Gerifaltes de antaño, de 1909. Con esta tercera obra cierra el ciclo, refiriéndose con gerifaltes a los grandes jefes del pasado. En 1910, Valle-Inclán escribe La cabeza del dragón, farsa infantil, en la que ya empieza a expresar lo que serán sus rasgos de escritura más destacados, su estilo literario. Se trata de una farsa, es decir, un tipo de broma, repleta de ironía y crítica, pero no es una obra solemne y seria. Al ser una farsa infantil, le quita importancia a la trama, rebajándola, y ofrece al lector o al público un distanciamiento al desmitificar a los personajes. Así surge la nueva estética de Valle-Inclán, cuyo punto más importante es la desmitificación, como hemos dicho, de los héroes de la literatura anterior, del modernismo. Le resta valor a personajes como reyes, militares, nobles, etc. Este nuevo estilo se verá reflejado en su obra Farsa sentimental y grotesca, La marquesa Rosalinda, de 1912. Estas dos palabras, sentimental y grotesca, unidas, provocan sensaciones contradictorias. A partir de 1912, la evolución estética de Valle-Inclán va evolucionando cada vez más hacia lo grotesco. Ya hemos dicho que a su vuelta de México y con la Primera Guerra Mundial acercándose, nuestro autor decidió apoyar al bando de los aliados. Por esta misma razón, en 1916 fue invitado a Francia para visitar los frentes de la guerra, y allí descubrió en primera persona los horrores reales de la guerra. No esa guerra heroica que había descrito en sus primeras obras de temática carlista, sino la guerra de trincheras, en la que contempló el barro, la suciedad, el hambre, el frío, el dolor, la muerte. De estas observaciones surgirá su obra titulada La medianoche,
de 1917. Vamos a pasar ahora a hablar de Luces de Bohemia y el esperpento. 1920 es una fecha de gran importancia, decisiva en las obras de nuestro autor. En este año escribe varias obras, pero la más importante de ellas es Luces de Bohemia, su obra estrella. Después escribirá otras obras que seguirán su estela esperpéntica, que coincidirán con la dictadura de Primo de Rivera, de 1923 a 1930. Se puede decir que la técnica del esperpento es fruto de su compromiso político y su rechazo hacia los acontecimientos políticos de España. Para entender bien el significado real y profundo de su obra, primero tenemos que recordar brevemente la trama y los personajes de la misma. El protagonista de Luces de Bohemia es Max Estrella, un escritor bohemio que vive en el Madrid modernista de la época. El ambiente creado en la obra nos recuerda al ambiente bohemio parisino, el hogar del Moulin Rouge y de los intelectuales que beben absenta y viven en el barrio del Sacré-Cœur o el Sagrado Corazón. La descripción que hace Valle-Inclán en una de las acotaciones de Max Estrella nos recuerda al escritor griego Homero. Vamos a leer este fragmento. Dice así: Máximo Estrella se incorpora con un gesto animoso, esparcida sobre el pecho la hermosa barba con mechones de canas. Su cabeza rizada y ciega, de un gran carácter clásico arcaico, recuerda los sernos. El autor nos describe a Max Estrella como si fuera un héroe clásico, un padre de familia con una hija adolescente y una mujer francesa que también nos recuerda al mundo del Lampa madrileño o al mundo bohemio parisino. Pero los actos de este personaje no son para nada heroicos. Al contrario, nos muestra la miseria y la deshonra del personaje una y otra vez. Esta miseria puede verse también en los personajes que rodean a Max Estrella, por ejemplo, en la figura de su mejor amigo, Don Latino de Hispalis, un hombre que también refleja la sátira de Valle-Inclán al otorgar este nombre de resonancias clásicas a un personaje tan despreciable. Un ejemplo de esta dicotomía entre la heroicidad clásica y la miseria de los personajes está en las continuas desventuras de Max Estrella, un hombre que muestra férreas ideas políticas y literarias y morales, que presume de luchar contra el gobierno y de nunca aceptar su ayuda, pero que a lo largo de la obra acaba haciendo todas las cosas de las que presume no hacer. Vende sus libros a Zaratustra, el librero, por una miseria, y acaba aceptando la ayuda del gobierno a través de una paga mensual que le ofrece un antiguo amigo, el ministro de la Gobernación. Toda esta humillación y el rechazo a sus valores morales, Max Estrella lo hace por su mujer y por su hija, las cuales pasan penurias, frío y hambre, ya que el padre de familia no es capaz de llevar dinero a casa. A pesar de vender su moral y vender todos sus férreos valores, a pesar de todo esto, Max Estrella muere al final de la obra y como resultado de todo esto, su mujer y su hija acaban suicidándose al final de la obra. Así que finalmente y esperpénticamente todos sus esfuerzos
no sirven de nada, ya que al final de la jornada Max Estrella muere de frío en la puerta de su casa, tras haber empeñado su capa para comprar un boleto de lotería, y es abandonado por don Latino, que además le roba la cartera. Una de las preguntas más difíciles de contestar que se ha planteado la crítica es sobre la definición del esperpento. Y es que, ¿qué es el esperpento? Lo cierto es que hay una cierta inefabilidad en la definición de este término, y la mejor definición del mismo término está en la misma obra de Valle-Inclán. La primera definición del esperpento que tiene lugar en la obra la encontramos en la escena 12, cuando comienza la muerte de Max Estrella. Y dice así, vamos a leer el fragmento. Dice Max: Don Latino de Hispalis, grotesco personaje, te inmortalizaré en una novela. Don Latino dice: una tragedia, Max. Max dice: la tragedia nuestra no es tragedia. Don Latino: pues algo será. Y dice Max: el esperpento. Esta frase, la tragedia nuestra, tragedia, sino esperpento, es una de las consideradas como la definición del esperpento. Por nuestra se refiere tanto a los personajes de la obra como al contexto histórico de la época, es decir, a las personas que vivían en la actual española del momento, a la situación del país. Y por tragedia se refiere también a dos cosas diferentes y juega con el equívoco. Por una parte, hace referencia a la situación dramática de los personajes, a su vida, y por otra parte, también significa un nuevo género teatral, el esperpento. Este nuevo género se basa en dos referencias literarias. Por una parte, conecta con las vanguardias de la época, como Alfred Jarry con su Ubu Rey de 1896 en París, uno de los precursores del teatro de lo absurdo. También conecta con los expresionistas, los ultraístas, que es un movimiento poético con tintes futuristas, y sobre todo con el teatro de lo absurdo. Pero también el esperpento conecta con la tradición literaria e histórica española, haciendo referencias a Quevedo, a Goya, al arcipreste de Ita o al Calavera. Pero también el esperpento conecta con la tradición literaria e histórica española, haciendo referencias a Quevedo, a Goya o al arcipreste de Ita. Por ejemplo, el Buscón de Quevedo es un antecesor de esta corriente, y esto se puede apreciar en la escritura sumamente satírica de Quevedo. Por ejemplo, en la frase que dice: tenía la nariz entre Roma y Francia. Es una frase sumamente satírica que quiere decir que tenía la nariz Roma, es decir, chata, y haciendo referencia también a la enfermedad de la sífilis, que era muy habitual en Francia en aquella época, en la que la nariz se inflamaba. Otro ejemplo antecedente del esperpento lo vemos en el arcipreste de Ita, en su libro de Buen Amor, en el que describe a las serranas no ya como dulces pastoras idílicas, sino como mujeres capaces de llevar en brazos a un hombre fornido, acostumbradas al duro trabajo de la montaña. El esperpento eleva la parodia a un grado superior, que se llama esperpento, y el lector puede terminar de entender el significado completo de este término con la segunda definición que encontramos en Luces de Bohemia, apenas un poco más tarde del anterior diálogo, en la misma escena 12,
continuando con la muerte de Max Estrella. Dice así el fragmento. Dice Max: «Échame el aliento. ¿A dónde te has ido, Latino?» Don Latino: «Estoy a tu lado». Dice Max: «Como te has convertido en buey, no podía reconocerte. Échame el aliento, ilustre buey del pesebre belenita. Muge, Latino, tú eres el cabestro, y si muges vendrá el buey Apis, le torearemos». Dice Don Latino: «Me estás asustando, debías dejar esa broma». Y dice Max: «Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pasear en el Callejón del Gato». Dice Don Latino: «Estás completamente curda, loco». Y dice Max: «Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada». Dice Don Latino: «Miau, te estás contagiando». Y dice Max: «España es una deformación grotesca de la civilización europea». El Callejón del Gato era una calle pequeña de Madrid llena de espejos que deformaban el reflejo y la realidad, haciéndolo más pequeño, más alto, más estrecho o con la cabeza más grande, etc. La frase «los héroes clásicos se han ido a pasear al Callejón del Gato» significa que los héroes latinos y griegos, los héroes de Calderón y de la literatura áurea, están ahora deformados de forma grotesca en la realidad madrileña de Luces de Bohemia. Esto no debe interpretarse como una parodia de la tragedia, sino todo lo contrario. Valle-Inclán considera que el esperpento es la tragedia de nuestros días, pero da risa. Así pues, lo fundamental de la obra de Valle-Inclán es el intento de profundizar en la vida miserable de España, de realizar una crítica social. Según el resumen del apéndice que el autor preparó para la edición austral, uno de los temas principales de la obra es la denuncia de la situación histórico-social, el hambre y la corrupción política. Por eso, tal vez, como veremos a continuación, solo trata con amabilidad a dos personajes claves a lo largo de la obra, en los que no se percibe rastro de esperpento. Uno es la mujer con su niño muerto en los brazos a causa de una revuelta en Madrid, y el otro es el preso al que van a aplicar la ley de fugas en la prisión de Madrid y van a ejecutarlo. Son los dos únicos personajes con los que el lector tiene permiso de identificarse. Valle-Inclán hace que el lector no se identifique con ningún personaje mediante el distanciamiento. Utiliza una técnica de empequeñecimiento de los personajes, sobre todo en Don Latino, al que siempre mira desde arriba. Sin embargo, en las escenas 6 y 11, censuradas en la primera edición de la obra en 1920 y publicadas en 1924, lo que dice mucho acerca de la importancia crítica de las mismas, no muestra esta técnica. La tragedia personal de Max Estrella ilumina el contexto político de la lucha de clases, y un ejemplo de esto lo encontramos en Mateo. Mateo es el nombre del anarquista que el gobierno culpó de arrojar la bomba en la boda de Alfonso XIII, que casualmente solo mató a la gente pobre que caminaba al final del cortejo. Fue una manera que tuvo el gobierno de iniciar la represión. Este hombre, Mateo, en el Luces de Bohemia,
se ha negado a ir a la guerra de Marruecos, haciendo alusión de esta manera a la Barcelona rebelde y a los sucesos de la Semana Trágica. Así pues, a este hombre le van a aplicar la ley de fugas, que consiste en la ejecución por intentar huir del servicio militar. La realidad social e histórica de España se ve reflejada en Mateo, en un nivel totalmente diferente del que nos muestra Max Estrella. Con Max Estrella y el resto de personajes, Valle Inclán muestra unas técnicas muy diferentes que se dejan ver en las acotaciones y los diálogos. En ellos animaliza, cosifica y muñequiza a los personajes, y siempre los mira desde arriba, empequeñeciéndolos. Por ejemplo, en el teatro clásico, lo normal es que el autor presente a los personajes desde un punto de vista desde abajo. Es decir, los héroes están por encima de los simples mortales, los espectadores. Otro punto de vista al que estamos más acostumbrados es en pie, es decir, de igual a igual. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el teatro de Shakespeare. Un ejemplo de animalización lo encontramos sobre todo en la escena de la librería de Zaratustra, representado como un miserable burgués que carece de sensibilidad estética. Dice así al describir con una acotación la tienda: la cueva de Zaratustra en el pretil de los consejos. Rimeros de libros hacen escombro y cubren las paredes. Empapelan los 4 vidrios de una puerta 4 cromos espeluznantes de un novelón por entregas. En la cueva hacen tertulia el gato, el loro, el can y el librero. Zaratustra, abichado y giboso, la cara de tocino rancio y la bufanda de verde serpiente, promueve con su caracterización de fantoche una aguda y dolorosa disonancia muy emotiva y muy moderna. Encogido en el roto pelote de una silla enana, con los pies entrapados y cepones en la tarima del brasero, guarda la tienda. Un ratón saca el hocico intrigante por un agujero. En contraste a los personajes que animaliza, Max, con su clásica cabeza griega, alza el brazo majestuosamente entre los pliegues de su capa, siempre desde la óptica del callejón del gato. Para realizar este despliegue de crítica esperpéntica, Valle Inclán hace un uso magistral y prodigioso del lenguaje. Lo cierto es que Luces de Bohemia es una obra que hace gala de un lenguaje rico en neologismos, repleta de referencias mitológicas y literarias, y una mezcla de lenguaje coloquial y culto que en ocasiones puede dejar perplejo al lector menos habituado. Por otra parte, y volviendo a los personajes, es importante saber que nuestro autor trabaja con personajes ya existentes. Una prueba de ello es la aparición de Rubén Darío al final del libro, a los que esperpentiza. Max Estrella, por ejemplo, es en realidad Alejandro Saba, un bohemio muy conocido en la noche madrileña, a la que el mismo Valle Inclán conocería personalmente. Alejandro Saba se presume que tuvo una muerte similar a la de Max Estrella en la noche parisina, y también tenía una esposa francesa y una hija que en realidad nunca se suicidaron, como hacen la hija y la esposa de Max al final de la obra. También Max nos recuerda a Homero, como hemos dicho, o al personaje trágico de Edipo por su ceguera y la fatalidad, pero en una versión bohemia y contemporánea, en la que el personaje no está guiado por la fatalidad literaria, sino por una mala estrella. Bueno, esto es todo en cuanto a Luces de Bohemia y al escritor Valle Inclán. Muchas gracias por escuchar.